Nunca pensé que abrir la puerta de mi casa en bata, con el café en la mano, iba a ser el inicio del desastre. Pero fue exactamente eso. Aquel martes por la mañana, que parecía como cualquier otro, se convirtió en el principio de algo que ni en mis peores pensamientos habría imaginado. Eran las 10:15, más o menos. Estaba en casa porque había decidido trabajar desde allí, algo que Andrés nunca cuestionaba. Él se había ido a las 7, como siempre, directo a la obra que dirigía en las afueras de Zaragoza. Mi hija estaba en el colegio. Y yo, sinceramente, no tenía muchas ganas de hacer nada productivo. Me preparé un café, me senté con el portátil en el salón, puse algo de música flojita, y entonces sonó el timbre. No esperaba a nadie. Pensé que sería algún repartidor. Abrí sin preguntar por el videoportero, ni mirar por la mirilla. Y ahí estaba. Una chica joven, morena, delgada, con vaqueros rotos y un suéter grande. Tendría 20 y pocos. No la reconocí. Me sonrió con una incomodidad casi infantil y dijo: ¿Tú eres Clara? Sí, respondí, confundida. Vale, yo soy Aitana. Silencio. Me quedé en blanco. El nombre no me decía nada. Ella notó mi confusión, respiró hondo, y soltó: Soy la ex de tu marido. Lo dijo tan natural, tan tranquila, que al principio pensé que era una broma. Me reí. Pensé que era una broma pesada, una equivocación o alguna historia de esas absurdas que luego cuentas en cenas de amigos. Pero no era una broma. Aitana me miró con una mezcla de pena y determinación, como si llevara horas ensayando lo que iba a decirme. Me entregó una bolsa de papel, de esas de regalo. Dentro había una carta y una pulsera. No vengo a armar lío. Solo, necesitaba cerrar esto, dijo, mientras se daba media vuelta y se iba. La miré bajar las escaleras con paso firme, sin girarse. Cerré la puerta, temblando. Dejé la bolsa sobre la mesa. La pulsera era mía. Una de esas de plata que Andrés me regaló hace años en nuestro aniversario número 8. Tenía incluso mi nombre grabado en el cierre. Yo creía que la había perdido. Pero no. Estaba en casa de otra. En casa de Aitana. Me senté, abrí la carta. No era muy larga. Lo suficiente. En ella, Aitana me contaba que había salido con Andrés durante un año, sin saber al principio que estaba casado. Que él le había dicho que se estaba separando, que las cosas en casa no iban bien, que solo vivía con su mujer por la niña. Que cuando ella descubrió la verdad, lo dejó. Que no quería ser parte de esa mentira. Que no me conocía, pero que yo merecía saberlo. No me puse a llorar. No pegué un grito. Solo me quedé ahí, sentada, con el café ya frío en la mano, mirando esa carta. Me levanté y me fui al baño. Vomité. Y así empezó todo. Ese fue el momento. No fue un mensaje en el móvil, ni una conversación rara, ni un perfume desconocido. Fue una chica en mi puerta. Una con la cara lavada, que tenía en sus manos una parte de mi historia. Una parte que yo no conocía. Y es curioso, porque lo que sentí en ese momento no fue solo traición. Fue algo más feo, más profundo. Sentí que me habían convertido en una idiota. Que había estado viviendo en una mentira bien decorada. Que mientras yo defendía nuestra relación frente a mis amigas, mientras decía Andrés está estresado, pero todo va bien, él se iba con una cría que ni siquiera conocía mi cara. No hice nada ese día. No lo llamé. No le escribí. No lo confronté. Pasé el resto del día con mi hija, como si nada. Le preparé la merienda, la ayudé con los deberes, vimos una película.
me forcé a sonreír. A ser madre antes que nada. Porque si perdía eso, lo perdía todo. Y en medio de ese silencio, de esa calma falsa, empecé a planear. No una venganza todavía, pero sí un camino. Uno en el que ya no podía ser la Clara de antes. La que creía que el amor era resistir. La que justificaba el cansancio, la distancia, la falta de deseo. Empecé a entender que quizás la verdadera traición no fue que se acostara con otra, sino que dejó de mirarme como antes. Que me borró poco a poco, sin que yo lo notara. Y lo peor es que aún no había visto ni la mitad de lo que estaba por venir. Cuando Andrés llegó esa noche a casa, todo parecía estar en su sitio. La niña ya estaba dormida, la cocina recogida, y yo sentada en el sofá con una copa de vino. Me saludó con ese gesto automático que hace desde hace años, como si la costumbre fuera suficiente para mantener el matrimonio andando. Me preguntó qué tal el día, y yo respondí con una frase sin emoción, simplemente para cumplir. Le pregunté cómo le había ido en la obra, y me dijo que normal, que estaban retrasados por unas entregas de material, que seguramente tendría que ir también el sábado. Lo miré, sin decir nada. Asintió, se fue a la habitación y se duchó. Yo me quedé en el salón, repasando cada palabra de la carta de Aitana en mi cabeza, una y otra vez, como si repitiéndolas pudiera darle algún sentido a todo esto. No dije nada durante 2 días. Me comporté exactamente igual que siempre, lo saludé con la misma rutina, hice la comida, fui a trabajar, recogí a la niña, hice las tareas con ella. Lo observaba, cada gesto, cada excusa para mirar el móvil, cada silencio largo cuando creía que yo no lo veía. Nunca fui paranoica, nunca fui de revisar nada ni de sospechar por costumbre, pero ahora todo me parecía parte de un teatro mal montado. El viernes por la mañana, mientras él se preparaba para irse, me dijo que por la noche tenía una cena con unos compañeros del trabajo porque habían terminado un proyecto complicado y el jefe quería invitarles. Le dije que bien, que no se preocupara, que yo me quedaría con la niña, que se divirtiera. Y ahí, en ese momento, supe que esa era la noche. No porque tuviera pruebas, sino porque me lo decía el cuerpo. Porque algo en su tono era demasiado ensayado, demasiado rápido, como cuando sabes que te están contando algo que ya habían preparado antes de que tú hicieras la pregunta. No discutí. Le di un beso en la mejilla, preparé el desayuno para todos y salí de casa como si fuera un viernes cualquiera. Pero en el bolso llevaba algo que nunca antes había llevado, la carta de Aitana. Esa noche dejé a mi hija en casa de mis padres. Les dije que tenía una cena de trabajo, una pequeña mentira que no me dolía contar, sabiendo que lo que iba a hacer probablemente cambiaría el curso de todo. A las 8:30 pasé por casa para asegurarme de que Andrés ya no estaba, y como esperaba, su coche no estaba en el garaje. Entré, fui directa al armario y abrí su cajón de la ropa interior. Al fondo, escondido bajo unos calzoncillos viejos que siempre decía que usaba para estar por casa, encontré un pequeño estuche negro. No era joyería, era un estuche para guardar tarjetas. Dentro había una tarjeta SIM que no correspondía a ningún número que yo conociera. Y lo supe. Lo supe sin necesidad de preguntar nada. La metí en mi antiguo móvil, ese que usaba antes de cambiarme al actual, y lo encendí. No tenía clave. No tenía nada. Lo había usado hace años, y seguía configurado. Cuando se activó, llegaron mensajes automáticamente. Conversaciones de WhatsApp que parecían sacadas de una vida paralela. No con Aitana. Con otra. Otra mujer. Otra historia. Fotos, mensajes de voz, videos. Todo ahí, sin borrar, como si él ni siquiera pensara que alguien pudiera descubrirlo. Como si estuviera tan seguro de su papel de hombre ocupado que nadie, ni siquiera su mujer, se atrevería a dudar de él. No sentí rabia,
no al principio. Sentí vértigo. Sentí que estaba mirando la vida de un extraño, como si todo lo que habíamos construido juntos fuera simplemente la portada de un libro que él ya había dejado de leer hacía tiempo. No supe cuánto tiempo estuve ahí sentada, viendo todo eso. No lloré. No llamé a nadie. Solo tomé capturas de todo, me las envié al correo, guardé el móvil en una caja y salí de casa. Fui a la dirección que aparecía en uno de los mensajes, un apartamento en el centro. Decía que iba a verla después de cenar con los compañeros, que llegaría sobre las 11, que llevara ese vestido que tanto le gustaba. Aparqué cerca y esperé. Y cuando lo vi entrar al portal con una botella de vino en la mano, supe que no había vuelta atrás. No salí del coche. No fui a enfrentarlo en ese momento. Solo lo observé. Estaba sonriendo. Caminaba como si no tuviera peso en los hombros. Como si su vida fuera perfecta. Volví a casa sin decir una palabra. Dormí mal. Al día siguiente, Andrés llegó a las 9 de la mañana, con la ropa de la noche anterior, diciendo que se había quedado a dormir en casa de su compañero Pedro porque se pasaron con el vino. Yo lo miré y solo asentí. Me dijo que iba a ducharse. Yo me senté en la cocina a mirar la taza de café. Y entonces lo supe, no lo iba a enfrentar gritando, ni llorando, ni suplicando. Lo iba a enfrentar con hechos, con calma, con todo sobre la mesa. Esperé al lunes. Le dije que necesitábamos hablar esa noche, después de que acostáramos a la niña. Me dijo que sí, con una expresión cansada, como si fuera una conversación más. Pero cuando se sentó frente a mí en el salón, con su camiseta de andar por casa y esa tranquilidad de quien cree que tiene el control, le entregué la carta de Aitana y dejé el móvil sobre la mesa. No habló. No intentó negarlo. Me miró. Abrió la carta. La leyó. Dejó el papel sobre la mesa. Luego tomó el móvil. Lo desbloqueó. Vio algunas capturas. Y entonces habló. ¿Desde cuándo lo sabes? Esa fue su primera pregunta. No, lo siento, no puedo explicarlo, no es lo que parece. ¿Solo desde cuándo? Desde que ella vino a casa, le respondí sin levantar la voz. Se quedó callado. Yo también. Lo dejé hundirse en el silencio, lo obligué a convivir con esa verdad sin que tuviera un lugar donde esconderse. Y en ese instante, sin necesidad de gritar ni discutir, supe que todo lo que venía después sería diferente. Cuando me senté frente a él esa noche sabía que la conversación no iba a ser corta, ni tranquila, ni moderada, porque después de tantos años juntos había aprendido a descifrar cada gesto suyo y entendía perfectamente cuando estaba calculando lo que iba a decir y cuando estaba simplemente intentando no quedar en ridículo. Yo quería verlo sin máscaras, sin orden mental, sin frases preparadas, sin la seguridad que siempre lleva cuando cree que tiene la razón. Me acomodé en el sofá y él se quedó en el otro extremo, con el cuerpo tenso, como si fuera él quien estuviera preparando el ataque. Durante unos segundos ninguno habló, y esa pausa hizo que me diera cuenta de que la calma previa al estallido era más incómoda que el propio conflicto. Fue él quien rompió el silencio y lo hizo de una forma tan fría que sentí como la poca paciencia que me quedaba se rompía despacio dentro de mí. Clara, dime qué quieres saber, dijo, sin levantar mucho la voz y sin una pizca de arrepentimiento. No contesté enseguida porque estaba intentando organizar todo lo que había visto, leído y deducido, pero sobre todo quería asegurarme de que las palabras salieran de la forma más clara posible. Cuando hablé, lo hice despacio, evitando sonar temblorosa porque no quería darle la satisfacción de pensar que estaba destrozada. Quiero que me digas cuánto tiempo llevas mintiéndome, a cuántas les has dicho las mismas cosas que me dices a mí, y quiero saber cuándo pensabas parar, respondí mirándolo directamente. Él bajó la vista. No porque se arrepintiera,
sino porque estaba pensando cómo responder sin incriminarse más de lo necesario. Andrés no improvisaba cuando estaba acorralado, solía buscar la forma de minimizarlo todo, y yo lo conocía demasiado bien para dejar que se escapara con frases evasivas. No es tan simple, empezó a decir. No quiero que te quedes con una versión distorsionada de algo que no fue como tú crees. Sentí un impulso casi físico de reírme en su cara, no por gracia sino por la desfachatez del intento de justificar lo evidente, pero me contuve porque no quería que eso desviara la conversación hacia un intercambio de reproches vacíos. Le pedí que fuera directo, sin rodeos, sin adornos innecesarios. Está bien, dijo finalmente, con Aitana estuve un tiempo, pero no fue lo que ella te escribió. Ella sabía perfectamente que yo estaba casado. No mientas más, lo interrumpí, ella vino a mi puerta, no tenía necesidad de inventarse nada, ni de buscarme, ni de enfrentarse a ti. La carta tiene más coherencia que lo que estás diciendo. Andrés apretó la mandíbula y desvió la mirada hacia la mesa. No soportaba que le cuestionaran algo cuando no tenía forma rápida de defenderlo. Decidí ir más allá y puse el móvil frente a él, el viejo, el que contenía conversaciones y fotos con la otra mujer, esa que ni siquiera conocía y que, por lo que había visto, parecía ocupar un lugar bastante similar al que en su momento ocupó Aitana. Él lo miró, pero no lo tocó. Lo dejó ahí, como si acercarse fuera a admitirlo todo, aunque ya no tenía escapatoria. Con ella fue distinto, dijo después de un silencio largo, las cosas con nosotros no estaban bien y tú lo sabes. Esa frase funcionó como una chispa dentro de mi pecho y sentí como la rabia subía de golpe, no por la traición en sí, sino porque estaba intentando poner la responsabilidad también sobre mí, como si mis silencios, mis esfuerzos diarios, mis intentos de sostener la rutina familiar fueran equivalentes a su necesidad de buscar emoción fuera de casa. Si las cosas no estaban bien, le dije manteniendo el tono firme, podrías haber hablado conmigo, podrías haber sido honesto, podrías haber hecho cualquier cosa que no implicara acumular mujeres como si fueras un adolescente que no sabe lo que quiere. No me vengas con que fue por el estado del matrimonio porque eso no lo justifica. Andrés levantó la cabeza y me miró con ese gesto de soberbia que utiliza cuando quiere recuperar el control. Habló con un tono que pretendía sonar lógico, casi profesional, como si estuviéramos analizando un conflicto laboral y no desarmando nuestra vida en común. Clara, tienes razón en que debería haber hablado, pero tú también llevabas meses distante, no mostrabas interés por nada y yo me sentía fuera de casa aunque durmiera aquí. No estoy diciendo que sea tu culpa, pero tampoco puedes exigir que yo fuera el único en poner de mi parte. Esa argumentación era típica de él, siempre buscando repartir la culpa para no cargar con el peso completo de sus acciones. Respiré hondo, me incliné hacia adelante y hablé despacio para que entendiera cada palabra sin posibilidad de reinterpretarla. No hace falta que me pongas responsabilidades que no son mías. Yo puedo admitir errores, puedo aceptar descuidos, puedo reconocer que no estábamos en nuestro mejor momento, pero lo que tú hiciste no es una consecuencia inevitable de eso. Es una decisión consciente que tomaste repetidamente, no una reacción automática a lo que pasara aquí. No sigas intentando suavizarlo porque no va a funcionar. Él se quedó callado, quizá por cansancio, quizá por darse cuenta de que ya no tenía margen para seguir defendiendo algo indefendible. En ese silencio sentí como la tensión iba cambiando de forma, pasando de la rabia que traía acumulada desde que leí la carta al tipo de indignación que aparece cuando ya no quedan dudas. Al final él se incorporó un poco y soltó. No quería que te enteraras así. Esa frase encendió en mí una rabia que esta vez no pude ocultar. ¿Y cómo pensabas que me iba a enterar? ¿Por telepatía? ¿Por casualidad? ¿O pensabas que no iba a enterarme nunca porque tú eras muy cuidadoso? No me vengas con eso, Andrés, porque lo que realmente querías era seguir con tu vida tal cual, con tu familia estable, tu hija contenta y tus escapadas con estas mujeres sin que nada te explotara en la cara. Él tragó saliva y trató de ponerse en pie,
pero le hice un gesto para que se sentara porque aún no habíamos terminado. Supe por su postura que empezaba a sentirse acorralado de verdad, no por lo que yo sabía, sino porque se daba cuenta de que no tenía manera de recuperar mi confianza ni la sensación de normalidad que siempre había dado por sentada. Fue entonces cuando intentó la vía emocional, un recurso muy poco habitual en él. Clara, yo te quiero, tú eres mi familia, no quiero perder esto, dijo, aunque no había emoción auténtica, solo miedo. No uses la palabra querer cuando no se corresponde con tus actos, le respondí, porque no se trata de que hayas tenido un error aislado, sino de que llevas viviendo una doble vida mientras yo sostenía la casa, a nuestra hija, y todo lo demás. Él bajó la cabeza y por un momento pensé que iba a disculparse de verdad, pero en lugar de eso dijo algo que dejó claro que no comprendía del todo lo que había hecho. Podemos empezar de cero si quieres. No pude evitar reír esa vez, una risa amarga y sin alegría. No necesito empezar de cero contigo, necesito la verdad completa, y todavía no la has dicho. Quiero saber si hay más, quiero saber si con ellas te comportabas como conmigo, quiero saber si tienes pensado mantener algo con alguna de ellas o si lo que te molesta es haberte quedado sin opciones. Esa última parte lo golpeó más de lo que él esperaba, porque por primera vez pareció quedar descolocado, como si no hubiera considerado esa lectura. Tardó unos segundos en responder. No hay más, lo que viste es todo, dijo, pero lo dijo sin convicción. No te creo, respondí, no porque quieres tirar esto, sino porque no hay nada en tu comportamiento que indique que lo estás contando todo. Tú mismo no sabrías cuánto llevas mintiendo porque ya lo tienes integrado en tu rutina. Él abrió la boca para responder pero se quedó en silencio, consciente de que cualquier cosa que dijera iba a sonar a excusa. Ese silencio se prolongó hasta que finalmente me incorporé y dije lo que marcó el punto de quiebre definitivo. Vamos a seguir hablando, pero no hoy. No voy a tomar decisiones en caliente ni voy a aceptar medias verdades. Mañana vamos a continuar y ahí sí vas a decirlo todo. Y si no lo haces, lo haré yo sola con lo que ya tengo. Él asintió, no por voluntad, sino porque entendió que se había quedado sin margen de maniobra. Se levantó, dijo un está bien casi inaudible y se fue a la habitación. Yo me quedé sentada en el salón, procesando cada detalle, sabiendo que lo que vendría después no iba a ser más simple ni menos doloroso, pero también sintiendo que por primera vez en mucho tiempo tenía el control de la situación. Cuando lo escuché cerrar la puerta del dormitorio, supe que la siguiente parte no iba a ser una simple continuación de la conversación, sino el inicio de su caída y de mi propio despertar. La mañana siguiente empezó con una tensión que ni siquiera intentamos disimular. Andrés se levantó antes que yo, algo que nunca hacía los domingos, y estuvo dando vueltas por la cocina sin hacer ruido, como si quisiera demostrar que estaba dispuesto a cooperar, aunque en realidad solo estaba intentando evitar que yo lo viera inquieto. Yo me levanté más tarde y lo encontré sentado a la mesa con el portátil abierto, fingiendo trabajar. Ni siquiera me saludó con un gesto normal, solo levantó la vista lo justo para comprobar si yo seguía viva y luego volvió a clavar los ojos en la pantalla. Me preparé un café sin hablar y me senté frente a él, no porque quisiera compartir espacio, sino porque la confrontación no iba a esperar más. Él cerró el portátil lentamente, como si aquel gesto le costara más que reconocer lo que había hecho. Antes de que yo dijera nada, habló él. Estuve pensando en lo de anoche, dijo sin mirarme, y quiero que entiendas que no tuve ninguna intención de hacerte daño. Esa frase me provocó una mezcla de incredulidad y rabia controlada, porque era evidente que intentaba empezar la conversación desde un lugar que lo dejara a él en posición favorable, como si el problema fuera un malentendido y no una traición sistemática. Me apoyé en la mesa y respondí sin suavizar el tono. Cuando alguien sabe que sus actos arriesgan la estabilidad de su familia y aún así los hace, no puede hablar de intención. No quiero disculpas vacías, quiero respuestas. Él asintió de forma mecánica y por primera vez desde que empezó todo pareció entender que no podía esquivar nada. Hice lo que llevaba preparando desde hacía horas.
Saqué del bolso una carpeta llena de impresiones, capturas y anotaciones. La puse frente a él sin dramatismo, porque no necesitaba enfatizar nada. Andrés la miró como si fuera una amenaza tangible. Vamos a ir punto por punto, le dije, y esta vez no vas a poder decir que fue un momento de debilidad o un error puntual, porque ya no encaja con la realidad. Él abrió la carpeta, vio la primera hoja y se quedó callado. Había conversaciones con la mujer del apartamento, fotos, audios, referencias a citas que coincidían con supuestas reuniones de trabajo. Nada estaba adornado, eran hechos. Él respiró hondo, bajó la cabeza y murmuró. No vas a creerme igual, diga lo que diga. Depende de lo que digas. La mentira ya la conozco, ahora quiero la verdad. Se quedó varios segundos pensando, como si ordenara mentalmente los nombres, fechas y situaciones para armar una versión completa que no se desmoronara. Finalmente comenzó a hablar. Con ella estuve unos 6 meses, dijo sin rodeos, empezó porque coincidíamos mucho en el edificio donde trabajaba su hermana. Un día tomamos un café, luego otro, y ya sabes cómo sigue eso. No, no lo sé, respondí, porque yo no establecí una relación paralela durante meses. Continúa. Me miró un instante, como si le molestara que no le dejara ni un respiro, pero siguió. Al principio pensé que no iba a pasar de ahí, pero ella empezó a involucrarse demasiado y yo intenté cortar varias veces, aunque nunca del todo. Aitana fue antes, pero no solapado. Con Aitana no era serio, era algo más ligero, ella se lo tomó demasiado en serio. Lo escuché con una calma que me sorprendió a mí misma, porque lo que decía no era una confesión sincera, sino una manera de minimizarlo todo, aunque al menos estaba hablando. Pero lo importante no era que estuviera explicando, sino lo que yo iba a hacer con esa información. ¿Y hay más? Pregunté sin darle tregua. Andrés se tensó y tardó un poco en responder. Hubo alguna más, pero no relaciones, solo situaciones puntuales. Define puntuales, exigí. Se pasó las manos por la cara, como si quisiera protegerse. 2 veces con una compañera en la oficina hace años, antes de que la niña naciera, y un par de mensajes con otra hace tiempo, pero eso no llegó a nada. No lo estoy diciendo para justificarme, solo quiero contarte todo. No reaccioné enseguida porque necesitaba procesarlo sin dejar que la rabia hablara por mí. Él me observaba con una mezcla de miedo y cansancio, pero también con una ligera molestia, como si aún pensara que estaba siendo demasiado dura. Y fue ahí cuando entendí que todavía no había comprendido la gravedad de lo que había hecho. Lo que más me sorprende, le dije, es que eres capaz de decir todo esto sin darte cuenta de que lo cuentas como si fueran incidentes inevitables, como si hubieran aparecido solos en tu calendario. No hay un solo indicio de reflexión en tu discurso, solo una exposición de hechos que intentas que parezcan menos graves. Él frunció el ceño. ¿Y qué esperas que diga? Ya te estoy diciendo la verdad. Espero que entiendas lo que significa destruir la confianza de alguien que no te ha fallado, espero que entiendas que yo no voy a asumir ni una parte de la culpa de tus decisiones, espero que entiendas que tu versión de la vida familiar no justifica que llevaras años haciendo lo que te daba la gana mientras yo sostenía todo lo demás. Andrés se recostó en la silla, todavía sin saber qué decir, porque la conversación no iba en la dirección de reconciliación o comprensión que él seguramente esperaba. Yo no estaba allí para perdonarlo ni para llorar, estaba allí para dejar claro que no podía volver a mirar a la persona que tenía enfrente sin recordar cada mentira. Entonces Andrés hizo algo que no esperaba. De repente se levantó, empezó a caminar por la cocina con gesto nervioso y sin mirarme dijo: No quiero perder mi casa, no quiero perder a mi hija, no quiero perder todo esto. Podemos arreglarlo si ponemos de nuestra parte. La gente pasa por crisis más grandes y sigue adelante. Me levanté despacio, sin elevar la voz pero con una determinación que él no había visto nunca en mí. Yo no tengo ninguna crisis,
Andrés. La crisis la tienes tú porque tus decisiones te están explotando por fin. A mí me explotaron todas juntas esta semana, pero tú llevas años convencido de que eras intocable. Y no vamos a arreglarlo como si fuera un mal mes, porque no lo es. Tú empezaste algo que ahora tiene consecuencias. Él se quedó quieto, como si no hubiera previsto esa respuesta. Intentó acercarse, quizá para abrazarme o para suavizar el tono, pero di un paso atrás. No necesito contacto físico para una conversación así, le dije. Si quieres solucionar algo, vamos a hablar de consecuencias. Y la primera es que no vas a dirigir esta situación. Andrés parpadeó, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he tomado decisiones desde ayer. Ya sé qué voy a hacer. Y ahora vas a enterarte. Él tragó saliva, retrocedió un poco y esperó. He hablado con mi hermana y me voy a quedar con ella con la niña unos días. No voy a compartir cama ni rutina contigo mientras ordeno todo esto. Y tú vas a hacerte cargo de explicarle a tu familia lo que has hecho, porque no tienes derecho a esconderte detrás de la imagen de marido ejemplar que llevas vendiendo tantos años. Voy a contárselo a mis padres también, porque no quiero que nadie me diga que soy exagerada o que lo estoy malinterpretando. Y además voy a hablar con una abogada, porque necesito saber dónde estoy parada. Andrés abrió los ojos con incredulidad, como si no esperara que yo fuera tan directa. Clara, por favor, no tenemos por qué llegar a ese punto. Tú llegaste hace años, respondí, yo solo estoy siguiendo el camino que dejaste listo para mí. Él se dejó caer en la silla, derrotado, por primera vez consciente de que su vida cómoda estaba tambaleándose. Yo recogí la carpeta, metí mis cosas en el bolso y empecé a caminar hacia el pasillo. Él me llamó desde atrás. No te vayas así, necesitamos hablar más. Me giré y lo miré con firmeza. No necesito hablar más hoy. Ahora necesitas tú pensar en lo que has hecho y en lo que vas a perder. Yo ya pensé lo suficiente. Salí de la casa sin mirar atrás y cerré la puerta con una seguridad que no sabía que tenía. La venganza no siempre es ruido, ni golpes, ni gritos. A veces empieza exactamente así, con una decisión fría que el otro no vio venir y con la primera pieza de una caída lenta que él mismo provocó. Cuando llegué a casa de mi hermana esa tarde, ella no me preguntó nada al principio. Me abrió la puerta, vio mi cara y simplemente me hizo pasar como si supiera perfectamente que cualquier palabra en ese momento no iba a tener sentido. Le había mandado un mensaje corto antes de salir, solo decía necesito quedarme unos días contigo, con la niña. No pidió explicaciones. Preparó el cuarto de invitados y se llevó a mi hija al salón con sus primos para distraerla. Yo me encerré en la habitación, encendí el móvil y empecé a ordenar mentalmente el plan. Ya no se trataba de procesar la traición, eso ya estaba hecho. Ahora se trataba de ejecutar cada paso sin permitir que el cansancio me venciera. Llamé a la abogada con la que había trabajado hace un par de años en un tema laboral y le pedí una cita urgente. No le di detalles por teléfono, pero su tono cambió apenas le dije que se trataba de un asunto personal con mi marido. Acordamos vernos al día siguiente a las 10 de la mañana. Esa noche, mientras cenábamos todos juntos, intenté mantener una actitud normal frente a mi hija, pero era obvio que notaba algo. En un momento me pidió que me acercara a su cuarto para enseñarme un dibujo, y cuando estuvimos solas me miró con seriedad poco común en una niña de su edad y me dijo: «Mamá, ¿tú y papá se han peleado?» Respiré hondo, me senté en su cama y le acaricié el pelo. No quería mentirle, pero tampoco pensaba cargarla con una verdad que no podía manejar. Le dije que a veces los adultos tienen que tomarse un tiempo para hablar y pensar, y que eso no significaba que la culpa fuera suya ni que ella tuviera que hacer nada. Asintió sin decir nada y me abrazó con fuerza. Me quedé con ella hasta que se durmió, y luego volví al salón donde mi hermana ya había servido 2 copas de vino.
Me senté en el sofá sin esperar a que me preguntara nada. No tenía ganas de dar una versión calmada ni de sonar racional. Necesitaba soltarlo. Me engañó, le dije mientras tomaba la copa. Ella no reaccionó de inmediato, solo frunció el ceño y esperó. No una vez. Varios años. Varias mujeres. Una de ellas vino a mi casa, me entregó una carta y una pulsera que él me había regalado. Me lo dijo sin rabia, sin drama. Me contó todo y se fue. Yo no sabía nada. Pensaba que el problema era que estábamos distantes, que la rutina nos había comido, pero mientras yo me culpaba por no mantener la chispa, él estaba haciendo citas a escondidas y volviendo a casa como si nada. Mi hermana me miró con los ojos bien abiertos, sin interrumpirme. Le mostré las pruebas. Lo enfrenté. Lo negó primero, luego confesó por partes. Me dijo que no quería perder a su hija, que esto era solo una crisis, que lo podíamos arreglar. Le dejé claro que no era una crisis, era el final de la imagen falsa que él había mantenido durante años. Me vine aquí porque no voy a dormir en esa casa ni una noche más sin saber qué voy a hacer. Ella se acercó y me tomó la mano. Lo sabía. La miré sorprendida. ¿Cómo que lo sabías? No sabía que te era infiel. Pero siempre lo vi distante contigo. Tú lo justificabas todo, decías que era el trabajo, que estaba estresado, pero cuando lo veía con otros, con amigos, con compañeros, tenía otra cara. Reía, conversaba, se mostraba simpático. Contigo se volvía seco. Siempre lo noté. Nunca te dije nada porque pensaba que era cosa de pareja, y que yo no tenía por qué opinar si tú no lo notabas. No dije nada. No me molestó que no me lo hubiera dicho, en parte porque sabía que si alguien me lo hubiera insinuado en ese momento, probablemente lo habría negado. Era como si hasta ese día yo misma hubiera querido creer que todo lo que pasaba era parte de una etapa normal. A la mañana siguiente me presenté en la oficina de la abogada puntual. Me hizo pasar a su despacho, cerró la puerta, me ofreció agua y me dijo que empezara desde el principio. No omití nada. Le conté todo, desde la carta de Aitana hasta la carpeta con pruebas, las capturas de pantalla, las fechas, las mentiras comprobadas. Ella escuchó todo sin interrumpirme, tomando notas y asentando de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró, dejó el bolígrafo sobre la mesa y habló con total franqueza. Tienes un caso claro de infidelidad continuada con pruebas. Si decides divorciarte, podemos presentar esto y posiblemente logremos negociar una salida favorable, incluso en temas patrimoniales. Pero primero necesito saber qué quieres hacer tú. Esa pregunta me dejó en blanco unos segundos, no porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez que alguien me la formulaba de forma tan directa. Nadie me había preguntado qué quería yo. Todos hablaban de qué haría él, de cómo reaccionaría la familia, de cómo afectaría a la niña. Pero ella me preguntó qué quería yo. Y la respuesta me salió más clara de lo que esperaba. No quiero seguir con él. No puedo. No después de esto. No confío en él, no lo respeto, no puedo mirarlo sin ver todo lo que ocultó. Quiero separarme. No necesito humillarlo, no quiero venganza pública, pero sí quiero cerrar esto de forma limpia. Quiero que nuestra hija esté protegida, quiero mi tranquilidad, y quiero dejar de fingir que somos una familia cuando ya no lo somos. Ella asintió, abrió una carpeta legal y empezó a explicarme los pasos. Me habló de separación de bienes, del régimen de custodia, de los tiempos que podría demorar el proceso. Me entregó un listado de documentación que debía buscar y me pidió que no dijera nada formal a Andrés hasta que tuviéramos todo preparado. Acordamos una nueva reunión para el viernes siguiente, con todo listo para presentar si yo decidía avanzar. Volví a casa de mi hermana con una mezcla de alivio y angustia. Alivio por tener claridad,
angustia por lo que vendría después. Esa tarde Andrés me llamó 2 veces. No respondí. Luego mandó un mensaje diciendo que necesitábamos hablar en serio, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera. No contesté. Tenía que mantenerme firme. Lo siguiente fue un correo. Largo, lleno de reflexiones y promesas. Decía que había buscado terapia de pareja, que estaba leyendo sobre cómo reconstruir una relación dañada, que no quería rendirse. Lo leí completo. Y al terminar, lo eliminé. No porque no me afectara, sino porque sabía que si empezaba a responder, iba a entrar en el juego del remordimiento, de la culpa, de las promesas vacías. Esa noche, cuando mi hija me preguntó si íbamos a volver pronto a casa, le dije que no lo sabía. Que a veces los padres necesitaban resolver cosas primero, y que era importante hacerlo con calma. Ella asintió y volvió a sus dibujos. Parecía aceptar la explicación con una madurez que me dolió más que cualquier palabra de Andrés. Sentí que ella entendía más de lo que decía, que su silencio era una forma de protegerme. Me prometí no arrastrarla por ningún camino turbio. Haría esto limpio, claro y sin dañar lo que ella tiene con su padre, porque al final, su relación con él no era mi campo de batalla. Esa noche, mientras la casa estaba en silencio, abrí mi ordenador, conecté los archivos, creé una carpeta nueva y la llamé Final. Guardé allí todo. El jueves por la tarde, 3 días después de salir de casa, recibí un mensaje de Andrés que no ignoré. Era directo, corto y no tenía ese tono manipulador que había usado antes. Solo decía, necesito hablar contigo, pero esta vez de verdad. Sin excusas. Puedes decir dónde y cuándo. No quiero pelear. Lo pensé durante más de 1 hora. No porque quisiera evitarlo, sino porque ya no estaba dispuesta a prestarme a ningún tipo de escena emocional vacía, y lo que menos quería era caer en una conversación donde él volviera a usar el drama para meterme dudas. Finalmente decidí responderle con la misma frialdad que él merecía. Le dije que nos veríamos al día siguiente por la tarde, en una cafetería en San José, que llevara todo lo que tuviera que decir preparado y que no esperaba escuchar más frases huecas. No me contestó. Solo dejó el mensaje en leído. Al día siguiente llegué 10 minutos antes. Me senté en una mesa al fondo, pedí un café y saqué del bolso la carpeta con todos los documentos listos que había preparado con la abogada. No como advertencia, sino porque esa era la última conversación antes del cierre definitivo. Andrés llegó puntual, algo que no siempre hacía, y su expresión era más apagada de lo habitual. No me saludó con un beso ni intentó un acercamiento forzado. Solo se sentó frente a mí, pidió un café con leche, y me miró como si no supiera por dónde empezar. Lo dejé hablar primero porque ya no tenía interés en dirigir el encuentro. He estado pensando mucho estos días, comenzó, y entiendo que nada de lo que diga ahora va a reparar lo que hice. No te voy a pedir perdón como si eso arreglara algo, y tampoco voy a pedir que me des una oportunidad porque sé que no estás en ese punto. No dije nada. Solo lo observé. Hablaba despacio, sin el tono defensivo que usó en las últimas conversaciones. Continuó. Tenías razón en todo. Viví doble vida durante años. Me acostumbré a tener todo, la estabilidad de casa, el cariño de mi hija, tu presencia, y además la novedad fuera, como si fueran compartimentos separados. Nunca pensé en las consecuencias reales porque me creía en control. Lo tenía todo medido. Hasta que no lo tuve. Hizo una pausa. Tomó su taza pero no bebió. Solo la sostuvo entre las manos. Cuando te fuiste y me quedé solo en casa, no sentí libertad ni alivio. Sentí vacío. No por estar solo, sino porque vi con claridad lo que había destruido. Ya no se trataba de ocultar cosas, ni de justificar nada.
Era simplemente enfrentarme a los restos de algo que yo mismo rompí pieza por pieza. Ahí sí hablé. ¿Y eso lo descubriste por mí o por ti? Porque si el problema es que ahora estás solo, no es una verdadera conciencia, es miedo. No lo sé, respondió casi de inmediato. Al principio fue miedo, sí. Pero luego fue otra cosa. Miré el cuarto de nuestra hija y me di cuenta de que ella también iba a crecer sabiendo que su padre fue un mentiroso, aunque nadie se lo diga directamente. Y eso me dolió más que cualquier consecuencia económica o social. Me dolió pensar que no podría sostenerle la mirada sin que en el fondo sepa lo que hice. No respondí a eso. Me parecía más sincero de lo habitual, pero también sabía que ese tipo de reflexión llegaba tarde. Andrés sacó un sobre del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Aquí están los papeles que me pidió la abogada. Firmaré lo que haga falta. No quiero poner trabas. No voy a pelear por cosas materiales, ni por la casa. Lo único que quiero es un régimen claro para ver a nuestra hija y poder seguir siendo su padre, aunque no seamos una familia. Tomé el sobre, lo abrí, revisé los documentos por encima y asentí. Luego saqué mi carpeta y se la entregué. Aquí está el resto. El acuerdo de separación, la propuesta de custodia compartida que la abogada consideró justa, y los tiempos para formalizarlo. Lo que venga después lo decidirán los abogados. Él revisó los papeles, pasó una hoja, luego otra, y se quedó en silencio unos segundos. No pensaba que esto sería tan rápido, dijo casi en un susurro. Yo sí, respondí. Lo pensé desde que leí esa carta. No me paralicé. Actué. Porque sabía que si dejaba pasar más tiempo, iba a entrar en ese ciclo de perdón, llanto, promesas y recaídas. Y yo no estoy hecha para eso. Nos quedamos unos minutos en silencio. La cafetería seguía con su ruido habitual, la gente entraba y salía, las tazas chocaban, la música era suave, pero para mí todo estaba en pausa. Andrés bajó la vista, como si le costara seguir. No quiero que esto termine con odio, dijo finalmente. No por nosotros, sino por ella. No te odio, le respondí sin dudar. El odio implica que todavía me importa lo que hagas con tu vida. Lo que siento ahora es distancia. Desapego. Y es lo mejor que me puede pasar después de todo esto. Voy a criar a nuestra hija con respeto hacia ti, pero eso no significa que tengas mi perdón. Eso te lo tendrás que ganar tú mismo, con años de honestidad, y no conmigo, sino con ella. Se le notó un temblor en la mano cuando tomó de nuevo la taza. No por emoción extrema, sino por esa sensación amarga de saber que no hay retorno. ¿Vas a volver a casa por ahora?, preguntó. No, le dije. Me quedaré con mi hermana hasta tener las llaves de mi nuevo piso. Ya encontré uno cerca del colegio, con 2 habitaciones. Lo firmo la semana que viene. Asintió. No pidió explicaciones. No insistió. ¿Y si un día quieres hablar, sin papeles de por medio, solo hablar? Lo haré si lo considero necesario, respondí, pero no esperes que sea pronto. Este cierre no se trata solo de poner una firma. Se trata de que cada uno asuma lo que hizo con su parte de esta historia. Pagamos la cuenta por separado. Al salir, me acompañó hasta la esquina pero no caminó conmigo. Solo se detuvo, me miró un momento, y dijo algo que por fin sonó real. Gracias por no gritarme cuando más lo merecía. Gracias por no seguir mintiendo cuando ya era inútil, le respondí. Nos giramos y cada uno tomó una dirección diferente. Esa noche, al volver a casa de mi hermana, me encerré en el cuarto, abrí el portátil y escribí todo lo que había pasado en los últimos días. No para guardarlo como recuerdo, sino para cerrar el capítulo en mi mente. Escribí cómo fue la conversación, lo que sentí, lo que no sentí,
lo que pensé y lo que no dije. Al terminar, borré el archivo. Ya no necesitaba guardar nada. En los días siguientes empecé a planear la mudanza, organicé todo con mi hija sin dramatismos, y fui construyendo mi nueva rutina desde cero. No volví a hablar con Andrés durante varias semanas. Cuando llegó el día de firmar el acuerdo, lo hicimos en la oficina de la abogada, en 15 minutos. No hubo discusión, ni lágrimas. Solo dos personas que se equivocaron, una que lo arruinó y otra que decidió no arruinarse con él. A veces me preguntan si lo extraño. No sé cómo responder a eso sin sonar fría. Porque no extraño a alguien que no existía. Extrañaría una mentira si dijera que sí. Lo que sí sé es que aprendí algo esencial. Hay momentos donde una traición no solo rompe un vínculo, sino que te obliga a redefinir quién eres, qué aguantas, y hasta dónde estás dispuesta a permitir que te traten como alguien prescindible. Yo ya no soy la Clara que esperaba cambios desde el silencio. Ahora soy la que decide cuándo termina todo y cómo empieza lo que sigue. Y eso, para mí, es suficiente.